y para siempre. He sido como el viento que va y viene. No encuentro mi fe, no tengo tu paz. Perdóname, Señor, perdóname. Quiero volver a llenarme de ti. Sálvame, libérame, arráncame del pecado, transfórmame, límpiame, aduéñate de mí. ¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Donato Huesca, su servidor, su hermano en Cristo. Me siento muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Este encuentro que tendremos con la palabra de Dios. En este momento, antes de seguir con nuestro tema, quiero que juntos le pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas cometidas en este día. Antes de que empecemos este tema, antes de que culminemos este día, reconozcámonos pecadores y a la misma vez creyendo en la misericordia del Señor para que Él se apiade de nosotros, para que muéramos al pecado y que realmente seamos unas personas nuevas en Cristo Jesús, que nos revistamos con esa vestidura blanca que el Señor nos da, recordando nuestros compromisos bautismales, haciendo semejanza a aquella vestidura que alguna vez nos pusieron nuestros padres cuando nos llevaron a bautizar. Esa ropa blanca, símbolo de la pureza. Que tratemos de mantenernos en esa pureza que recibimos a través del Espíritu Santo. Y que juntos nos reconozcamos pecadores, que no somos dignos de hablar del Señor, que no somos dignos de leer su palabra, pero que por pura misericordia de Él llevamos a cabo todo esto y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a los ángeles, y a todos ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los males y peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos en Cristo, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, segunda parte de el tema La Iglesia Católica no bautiza niños. La Iglesia Católica bautiza a los hijos de los creyentes. Hace 8 días hablamos de este tema tan importante, tan debatido actualmente, ¿verdad? Y no solamente vamos a hablar de eso, de si se puede bautizar a los hijos de los creyentes pequeños o no se debería, sino que lo dividimos y hoy es la segunda etapa de ese tema. En este tema vamos a descubrir si se puede bautizar por inmersión o por aspersión. Inmersión es de que te sumerjas, entres al agua completamente. Aspersión es por chorritos. Vamos a descubrir qué dice la Biblia sobre esto. También vamos a hablar sobre la fórmula que se debe utilizar para el bautizo. Como sabemos, algunos grupos no católicos utilizan una fórmula y la Iglesia Católica junto con otros iglesias históricas, como se le conoce, utilizan otra fórmula. ¿Cuál es la correcta? También hablaremos de cuántos tipos de bautismos hay. En la Iglesia Católica hay varios bautismos. Se le reconocen varios bautismos dentro de la Iglesia Católica. No solamente el bautismo de los hijos de los creyentes, sino que también reconoce la Iglesia el bautismo de sangre y el bautismo de el deseo. Y si nos da tiempo, vamos a hablar también de la procedencia o el origen de los padrinos. ¿De dónde salieron los padrinos? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son las obligaciones del padrino o de los padrinos? ¿Verdad? Entonces, este es, ¿verdad? Nuestro itinerario que vamos a utilizar el día de hoy. Y vamos a empezar haciendo una pequeña reflexión. Nuestros hermanos no católicos tienen algo en común. ¿Y qué es eso en común que tienen nuestros hermanos no católicos? Es el desacreditar la Iglesia Católica. Es el de acabar con la Iglesia Católica. Es increíble que entre ellos no se atacan. Y si se atacan es poco o nada. Todo lo contrario. Todos esos grupos religiosos atacan a la Iglesia. De todo reniegan, de todo protestan. Precisamente por eso se les llama protestantes. ¿Verdad? Porque de todo protestan. Que si te confiesas con el sacerdote, que la comunión o la Sagrada Eucaristía es un mero símbolo, que las imágenes, que los sacerdotes tienen que ser casados, y bueno, muchísimas otras cosas más. Eso es lo que tienen en común nuestros hermanos no católicos, que todos atacan a la Iglesia. Es triste, pero es la realidad de lo que pasa actualmente. Y como atacan a la Iglesia, lamentablemente, donde hay ataque, tiene que haber defensa. Y de esto se tratan estos temas, de la defensa de nuestra fe. Es importante conocer nuestra fe con Biblia. En los tiempos de antes no era necesario conocer tu fe con Biblia. No era.
¿Sabes por qué? Porque se respiraba catolicismo puro, porque no existían los grupos protestantes o los no católicos, no existían. Entonces, como no existían, no había necesidad de darle profundidad, ¿verdad? Un conocimiento bíblico a nuestra doctrina, porque nadie te cuestionaba, porque todo era catolicismo. E incluso para las personas adultas que están escuchándome, no me van a dejar mentir que mucho antes, esto yo lo leí, me gusta un poco leer, que antes no se daba para nada ninguna formación cuando tú ibas a solicitar algún sacramento. Simplemente tú pedías el sacramento y te lo daban automáticamente sin ninguna formación, porque todo era por tu fe. Con el paso del tiempo se fue, ¿verdad? Tuvo que ser, vamos a llamarle, renovar ese tipo, ¿verdad? De llevar las cosas en la iglesia por la necesidad de que necesitamos tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Y ahora la necesidad es más fuerte. ¿Por qué? Porque ya todo mundo, en el trabajo, en la calle, incluso en las tiendas, en el parque, donde quiera, ya están ahí nuestros hermanos no católicos tratando de convencerte o tratar de confundirte, ¿verdad? Con sus cuestiones de siempre. Entonces los tiempos han cambiado y necesitamos fortalecernos. Estamos hablando en este momento del tema de el bautismo y, ¿verdad? Segundo tema de hoy del bautismo es fórmula. ¿Qué fórmula se utiliza o qué se dice la Biblia? ¿Cuántos tipos de bautismos hay? Y se debe bautizar por inmersión o por aspersión. El bautismo salva, ¿verdad? Por medio del bautizo nos salvamos y ya hablamos de esto hace 8 días. Hay algo muy curioso que quiero comentar. ¿Y por qué empecé diciendo que hay una cosa en común que nuestros hermanos separados tienen? Es acabar con la iglesia. Es hacerla quedar mal delante de la gente, de los mismos feligreses que no tienen ningún conocimiento bíblico. Lo que ellos no saben, muchas veces no saben, carecen de, por llamarle así, de historia, de conocimiento. Específicamente en este tema del bautismo, lo que ellos no saben, que critican tanto al catolicismo, que bautiza a los hijos de los creyentes cuando son bebés, y siempre critican a la iglesia de todo, y lo que ellos no saben, que la iglesia católica no es la única iglesia que bautiza a los hijos de los creyentes. Posiblemente tú no sabías esto, pero te voy a decir que no solamente el catolicismo, sino los luteranos, los anglicanos, ellos bautizan a los hijos de los creyentes. Pero ¿por qué no atacan a esos grupos, a esas iglesias históricas? Anglicanos, luteranos, ¿verdad? ¿Por qué no los calvinistas? ¿Por qué a ellos no los atacan? Bueno, por una simple razón, porque no les gusta leer historia, porque la historia, ¿verdad?, es luz también para la oscuridad, y ellos prefieren estar en la oscuridad. Ellos no les gusta leer historia porque leer historia y Biblia, no fuera de contexto, no, sino dentro de su contexto, los lleva a la iglesia católica. Y su temor es ese. Entonces, es importante, imagínate, también estas iglesias de las que estamos hablando, también ellos tienen imágenes, pero nadie habla de ellos. ¿Por qué? Porque no saben, ellos no saben que tienen imágenes. Los calvinistas, los anglicanos, los luteranos, no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Vuelvo a mencionar, porque no han leído historia
y porque normalmente en Latinoamérica no existen este tipo de iglesias que las conocemos por iglesias históricas. No existen. Una que otra por aquí, una que otra por allá, pero casi no. Incluso estoy seguro que muchas personas no han escuchado de estas iglesias luteranas, calvinistas, ¿verdad? Anglicanas, porque esas están más en Europa, ¿verdad? Entonces, es curioso de reflexionar de cómo nuestros hermanos atacan solamente a la iglesia con los argumentos de siempre. Pero bueno, voy a empezar hablando, ¿verdad? De la fórmula. Vamos a hablar de la fórmula. A ver. Vamos a empezar a hablar de la fórmula. Muchos nos dicen, especialmente los pentecostales, que son unicitarios, no son trinitarios, son unicitarios. ¿Y qué quiero decir con unicitarios? Que dicen solo Jesús y nada más Jesús. Al creer en solamente Jesús, ellos no creen en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, del cual vamos a hablar, hacer un tema, ¿verdad?, en el futuro. Ahorita lo que estamos mencionando, el por qué ellos se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Dicen, está en la Biblia, es bíblico. Entonces, ellos se les conoce por lo solo Jesús, solamente Jesús, y no hay Padre. Bueno, sí hay Padre, sí hay Hijo, pero es el mismo. O sea, es el mismo uno, otro. Es como ¿verdad? Pues es el mismo, ¿verdad? Es la misma persona, es lo mismo. No hay tres en uno. No hay Padre, no, es lo mismo. Entonces, por eso es que ellos no creen en la Trinidad y se bautizan solamente en Jesús. Al igual que a otras sectas como la Luz del Mundo. Luz del Mundo se bautiza igualmente solo Jesús. Y claro, tienen sus citas bíblicas, ¿verdad? Que vamos a citar en este momento. Todo vamos a hablar de Hechos. En el libro de los Hechos, apunta por ahí, en Hechos 2:34. También vamos a hablar de Hechos 8:16. También vamos a hablar de Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Son 4 citas bíblicas que vamos a utilizar, ¿verdad? Descubriendo los argumentos que nos dan nuestros hermanos no católicos, específicamente de la línea pentecostal, que ellos no creen en la Trinidad. A lo mismo que testigos de Jehová, que no creen verdad en la Trinidad. Y bueno, dice Hechos 2:34, dice, también es cierto, Hechos 2:34, dice, también es... a ver... dice, está hablando aquí Marcos, y dice que ellos, ¿verdad?, estaban predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Le estaban predicando a los judíos, y los judíos, ¿verdad?, se arrepienten de lo que hicieron, ¿verdad?, de crucificar al Señor. Y dice este personaje, dice, al oír, ¿quiénes? Los judíos, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Esto nos dice en Hechos 2:37, del 34 voy nomás por el tiempo, pero si lees del 34 y te sigues hasta 37 y 38, dice
que Pedro les contestó a los judíos, arrepiéntanse y cada uno se haga bautizar. Y dice, ¿en qué nombre? Dice, y cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Vamos a citar 8:16. Hechos 8:16. 8:16 dice, ya estoy en Romanos, perdón, 8:16 de Hechos. Dice, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer un poquito atrás, desde el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el otro decía que en el nombre del Señor Jesús, el Mesías. Aquí dice que solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Vamos a revisar la otra. Hechos 10:48. Hechos 10:48 nos habla. Voy a empezar en el 47. Dice, entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre de Cristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. En el nombre de Cristo. Así fue como los mandó a bautizar. En el nombre de Cristo. Vamos a leer la otra. Hechos 19:5. 19:5 dice, al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como te das cuenta, hermano, ¿por qué cité estas 4 citas y que todas fueron en el libro de los Hechos? ¿Por qué los mencioné? Muy simple, porque ellos van de casa en casa, en tu trabajo, en la tienda, en el parque y todo, y te dicen que tienes que ser, obviamente, como ellos la costumbre, bautizado. Ya hablamos de grande, lo que hablamos hace 8 días, y Dios solamente te dicen eso. Dice, es que te tienes que bautizar en el poderoso nombre de Jesús. Nada de la Santa Trinidad, nada de eso, no. En el nombre del Señor Jesús. Y te citan estas citas bíblicas. Y dice, ya ves, hermano, nuestra fe está cimentada, nuestra doctrina está cimentada en las Escrituras. Aquí dice que te bautices en el nombre de Cristo Jesús, el Mesías, en el nombre del Señor Jesús. Pero aquí hay un problemita, hermano. ¿Cuál es el problemita que tenemos aquí? Que si te das cuenta y pones atención, de las 4 citas que hemos leído, varía de cómo debes bautizarte. En la primera decía que te bautices en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, el Mesías. Eso lo dice en Hechos 2:34. En Hechos 8:16 dice que te bautices en el nombre del Señor Jesús. En el otro, en Hechos 10:48 dice que te bautices en el nombre de Jesús, solamente de Jesús. Ni del Mesías, ni del Señor Jesús. No, aquí nada más dice en Jesús. Y por último, 19:5 de Hechos dice
que en el nombre del Señor Jesús. Si te das cuenta, varía. ¿Por qué varía? Porque si realmente el Señor quiere que nos bauticemos, ¿verdad? En el nombre de Él mismo, de Cristo, ¿por qué varía? ¿Por qué varía? En un lugar dice del Señor Jesús, otro dice que del Mesías. ¿Por qué varía? Muy simple, hermano. Varía porque esa no era una fórmula. Esa no era la fórmula que tú tienes que bautizarte. No, Señor. Entonces, pero entonces, ¿por qué dice así? Ya entendí que no es una fórmula y que leyendo la Biblia me doy cuenta que dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús, pero no es lo mismo lo que dice uno y lo que dice otro, y lo que dice el otro y lo que dice el otro. Precisamente, no es una fórmula. Entonces, ¿pero por qué habla tanto así? Es muy simple, hermano. Lo que Pedro quería subrayar es la persona de Cristo en la historia de la salvación. Lo que quiere decir Pedro es de que por medio de Cristo vamos a, ¿verdad?, a ser salvos. O sea, que el principal era Cristo, para que los judíos, ¿verdad?, porque eran judíos antes, y cuando a los apóstoles le hablaban a la multitud, le hablaban de Cristo, de ese que ellos mismos habían crucificado. Entonces, por eso se enfocaban en eso, ¿verdad? Haciendo énfasis de que el Mesías, el ungido de Dios, Jesús o Jesucristo, ¿verdad? Era el punto central de la salvación. Por eso es que hacía énfasis Pedro y los discípulos en bautizarse. Pero no era una fórmula. Lo que él quería decir es de que Cristo era el centro, de que por medio de Cristo recibimos la salvación, que gracias a Cristo podemos llegar al Padre. Eso es lo que estaba tratando de querer decir Pedro. Por eso es que cambiaban las formas de bautizarse, porque no era una fórmula. Eso es lo que está pasando aquí. La salvación viene, ¿verdad?, de Cristo. Y por eso es que mencionaban esto. Por medio de Cristo nos insertamos al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que es su iglesia. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula si dice que Hechos no es la fórmula? Vamos a ver qué es lo que dice el maestro. ¿Qué dice Cristo mismo? Porque aquí son los apóstoles que están hablando. Pedro y los apóstoles están hablando en Hechos. Pero vamos a ver por boca del maestro, por boca del Redentor, ¿qué es lo que les ordena hacer a los apóstoles? Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Quiere que todos los pueblos sean sus discípulos. ¿Cómo van a ser sus discípulos? Vamos a descubrirlo. Bautizándolos. Por medio del bautizo van a ser sus discípulos. Ok. ¿En qué nombre? Vamos a ver qué es lo que dice el mismo Jesús. Dice, en mi nombre, bautícenlos en el nombre mío, o sea, del Mesías. Bautícenlos en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver qué cosa él mismo mandó a sus apóstoles. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mismo manda
a sus apóstoles, a sus amigos, a la iglesia, a que vayan a ser discípulos, los pueblos de sus discípulos. Y dicen, y bautízalos con esta fórmula. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese qué importancia. Ahora, estas son palabras del mismo Cristo Jesús. Tenemos que entender que el mismo Cristo está enviando a sus discípulos a bautizar en la Santa Trinidad. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal y como Cristo nos está enseñando, nos dio la fórmula para que se bauticen. Muy importante que entendamos el por qué entonces en Hechos se hablaba que bautizarse solamente en Cristo, pero vuelvo a lo mismo, si tú revisas las citas bíblicas de las cuales ya hablamos, te darás cuenta que varía la forma de cómo se bautizaría, porque como volvemos a decir, lo que los apóstoles querían darle a saber a la comunidad, o a los judíos específicamente, de que por medio del Mesías, del Cristo, del Redentor, íbamos a ser salvos, ¿verdad? Que era importante bautizarse porque era era lo principal de la historia de la salvación. Eso es lo que querían hacer en ese momento los apóstoles, ¿verdad? Lamentablemente, pues se ha desviado esto. Yo estaba leyendo que esto de bautizarse solamente en Jesús no inició con los pentecostales, no inició con la luz del mundo, porque ellos apenas tienen 100 años, 110 años, no inició ahí. Desde antes hubo un personaje también católico, obviamente. Dirá mucha gente, ¿ya ves? Católico, claro, católico, porque no existía otros grupos. O sea, de ahí mismo, por eso dice, ¿verdad? La primera carta de San Juan, que los anticristos salieron de entre nosotros. ¿Y qué es el anticristo? Es enemigo de Cristo, ¿verdad? Que reniega de la fe. Entonces, de nosotros precisamente tiene que salir esas personas que van a renegar de la fe de Cristo. Entonces, es importante de saber que antes de que estos grupos religiosos que son nuevos, antes ya había visto una persona católica, si no mal recuerdo, era sacerdote que empezó con esa creencia e empezó a bautizar, en el nombre de Jesús solamente. Obviamente fue excomulgado. ¿Por qué? Porque eso no lo ha creído la Iglesia Católica nunca. Desde un principio se empezó a bautizar con la fórmula que el mismo Cristo nos enseñó. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo Jesús, bautícenlos en mi persona, en Cristo, el Mesías. Jamás dijo eso. Él lo dice con su boca de comer, con sus mismas palabras. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un dato muy curioso que leyendo la palabra de Dios puede uno darse cuenta que posiblemente antes de todo esto ni siquiera, ¿verdad? Realmente en los principios de la iglesia primitiva, posiblemente ni siquiera se decía ninguna palabra. Vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Que posiblemente antes de que Cristo mismo nos diera la fórmula para bautizarse, posiblemente antes de eso, ni siquiera tenían que mencionar alguna palabra. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Todos lo sabemos esta cita bíblica, lo que pasa, ¿verdad? Es el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, porque era una fiesta, ¿verdad? Dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estoy hablando de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de fuego, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban, ¿verdad?, allí reunidos, y de repente, como una ráfaga de viento, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, se llenó la casa. Ráfaga de viento, de repente se llenó la casa y se posaron, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, unas lenguas como de fuego que se repartieron, ¿verdad?, en cada una de estas personas. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, todos estaban bautizados en el Espíritu Santo. Y no hubo ninguna fórmula. ¿Por qué no hubo ninguna fórmula? Porque así lo quiere el Señor, así lo quiere el Espíritu Santo. Posiblemente antes no se necesitaba ninguna fórmula, ni siquiera nada. Nomás tú creyeras y eras bautizado. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a leer Hechos 2:14. Aquí mismo, pero el 2:14. Dice, entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Ni se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que estamos cumpliendo lo que el profeta anunció. Y continúa, dice, escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios que en aquellos días, está hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se había profetizado que Dios iba a derramar su espíritu. No está dando ninguna fórmula. Iba a derramar su espíritu. ¿A quiénes? A los hijos. Fíjese, a los hijos. Ah, pero son grandes. A veces nos dicen así. Sí, pero es que está hablando de los hijos, los mayores. Pero ¿a poco, aunque sea un bebé, no le llamas hijo? Son hijos. Aquí no excluye a los niños. Sus hijos e hijas tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquel día derramaré mi espíritu sobre mis siervos. Fíjese, no hay ninguna fórmula. Posiblemente no se iba a ocupar, ¿verdad?, ninguna fórmula. Pero viene Cristo y cambia y ya nos da una fórmula, algo específico. Es importante saber eso para que no te dejes engañar, ¿verdad? No te dejes impresionar porque llegan con la Biblia en la mano y nosotros a veces muy apenas tocamos la Biblia y te lo muestran. Pero es que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, capítulo capítulo aquello, y te llenan de citas bíblicas. No nos dejan pensar porque te bombardean con citas bíblicas y nos confunden.
pero no es eso lo que Cristo quería, o lo que más bien lo que Pedro quería decir. Lo que quería decir es que Cristo, o por medio de Cristo, nos injerta, nos encarna a la iglesia. Entonces, vamos a entender eso, vamos a ver qué cosa dice. Como ustedes ya saben, es costumbre, me gusta utilizar el catecismo junto con libros históricos. ¿Qué cosa dice el catecismo y los libros históricos? Es bien importante leer esto, ¿verdad? Vamos a leer el catecismo de la iglesia en el numeral 1240. Numeral 1240. Catecismo de la iglesia, numeral 1240. Y luego nos vamos a ir con algunos, ¿verdad? Libritos por aquí de historia. Numeral 1240 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: en la Iglesia Latina, o sea, la nuestra, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. En la Iglesia Católica Latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. El ministro, del sacerdote, del diácono, del obispo, ¿verdad? Y dice así: yo, fulano de tal, te bautizo. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, así es como se bautiza, ¿verdad? Y continúa. En las liturgias orientales, las orientales fue cuando sucedió el cisma, el primer cisma de la iglesia, cuando se dividió, ¿verdad? La iglesia católica se divide en el año 1058, si no mal recuerdo. Se divide la iglesia, en el primer cisma se divide entre el oriente, ¿verdad? Y el poniente. Y en el oriente el sacerdote dice, el siervo de Dios, aquí dice el siervo de Dios en el oriente, dice, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona la Santísima Trinidad. O sea, también en las iglesias orientales también se utiliza la fórmula de la Santa Trinidad. Estamos hablando de iglesias históricas, hermanos. No estamos hablando de iglesias que acaban de nacer hace 20 años, 50 años, 100 años. Es increíble que muchas veces el mismo que lo fundó, el mismo que fundó la iglesia, es el mismo que administra el dinero, es el mismo que mueve todo, porque no hay jerarquía. Él quiere, ¿verdad?, tener control de todo él mismo, ¿verdad? El mismo fundador. Acaba de, ¿verdad?, de surgir su iglesia hace 20 años o 50 años, como la luz del mundo, que surgió hace unos años y se la sucedió a su hijo, y ese hijo se la sucedió a otro hijo, y así se van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ven que algunas veces eso deja mucho dinero. Entonces, la religión, dice la palabra de Dios, le hemos visto, la vemos muchas personas, ¿verdad?, como un negocio. Vamos a ver en el numeral 1256, ¿qué dice 1256? Dice, son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero. Y en la iglesia latina también el diácono. También son 3 ministros, ¿verdad?, ordinarios que pueden, ¿verdad?, darnos el bautismo. En caso de necesidad, bueno, me voy a guardar esta porque la voy a utilizar más adelante. La cosa es que habla de que, ¿verdad?, el presbítero, el obispo y el diácono pueden bautizar, ¿verdad?, con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta la voy a ocupar más al ratito, ¿verdad? Voy a utilizar
12:39. 12:39 dice, sigue entonces, el rito esencial del sacramento. El bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautizo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Esto es el numeral 1239. Dice que desde la antigüedad puede ser también conferido, derramado 3 veces, ¿verdad? 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Entonces, esto es lo que enseña la iglesia, esto es lo que enseñó Cristo. Más bien es al revés, es lo que enseña Cristo, Mateo 28, 19 y 20, lo lleva a cabo la iglesia católica. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué cosa nos dice la historia. Vamos a leer a San Hipólito. San Hipólito, vamos a leer Derecho de los Fieles, aquí está. San Hipólito, vamos a ver qué cosa dice San Hipólito y quién es San Hipólito. Dice, se desconoce el lugar y la fecha de su nacimiento. Aunque se sabe, fue discípulo de San Irineo de León, su conocimiento de la filosofía y los misterios griegos, su misma psicología, indica que procedía del Oriente, hacia el año 212. Era presbítero en Roma, desde Orígenes. Durante su viaje a la capital del imperio, le oyó pronunciar un sermón. ¿Y qué es lo que dice sobre el bautismo? Dice, el obispo, al imponerle las manos, dirá la invocación. Señor Dios, que lo has hecho dignos de obtener la remisión de los pecados por medio del baño de la regeneración. Hazlos dignos de recibir el Espíritu Santo y envía sobre ellos tu gracia, para que te sirvan siguiendo tu voluntad. A ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, y ahora por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando San Hipólito, que nació en el año 220, mis hermanos. 220, él fue discípulo de San Irineo de León. Y así, o sea, estamos hablando de 3 generaciones que llegaron a los apóstoles, hermano. O sea, él está hablando, es claro, que tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver qué cosa nos dice, ¿verdad? Un libro que se llama la Didache o la Didache. Algunos lo conocen por Didache, algunos lo llaman por Didache. Es lo mismo, Didache, Didache. ¿Qué es lo que dice sobre el bautismo? La Didache no está en desacuerdo en nada con la doctrina católica. La Didache es un libro, ¿verdad?, que está muy de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica, pero por una simple razón no entró al canon bíblico, porque se desconoce su autor. Ese es el motivo, el por qué no se incluyó en el Nuevo Testamento. Pero no hay ninguna contradicción. Esto se escribió en el año 60, ¿verdad? La Didache es la enseñanza de los apóstoles. Y vuelvo a mencionar, no se incluyó en el canon bíblico, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, porque no especifica claramente quién es el autor. Pero en nada contradice lo que enseña la Iglesia, lo que enseña Cristo y lo que enseña la Iglesia. Vamos a ver qué cosa dice la Didache o la Didache. Dice, con relación a la manera de administrar el bautismo, la Didache o la enseñanza de los apóstoles, que se escribió contemporáneamente en el Nuevo Testamento,
durante los 60 y los 100 años después de Cristo, dice lo siguiente: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúa. Pero fíjese lo que dice la Didache, ¿verdad? Que se escribió aproximadamente entre los 60 y los 100 años en la era de Cristo. Que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora te das cuenta el por qué a nuestros hermanos no católicos no les gusta leer la historia, por temor a encontrar la verdad. Cuando empieza uno a leer historia, empiezas a encontrar luz en el pasado. Como yo mencioné la ocasión pasada, que cuando uno quiere uno saber de dónde uno procede, nuestra descendencia, tienes que investigar. Mi papá es de aquí, mi mamá, pero de ahí fueron 12 y se fueron y ya encontré, ¿verdad? Mi pasado, ¿verdad? Y ahora sé quién es mi abuelo, quién es mi tatarabuelo, quién es mi tatarabuelo, y conforme se vaya diciendo, ¿verdad? Ya voy sabiendo, ya voy teniendo conocimiento del pasado. Y ya voy teniendo luz y ya puedo entender muchas cosas. ¿Cómo lo hacemos con la Biblia y la historia? Entonces es bien importante leer la historia para que vayamos viendo si la historia contradice lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, la importancia del bautismo nos da la salvación. Es tan importante para la Iglesia Católica el que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que cuando alguien, normalmente, ¿verdad?, en el día de la Pascua, ¿verdad? En la Pascua se reciben muchos catecúmenos, mucha gente que nunca ha sido bautizada o que regresan a la Iglesia Católica o que nacieron en grupos no católicos y quieren ingresar a la Iglesia Católica, y se les da el bautismo de condición. ¿Y qué es este bautismo de condición? Bueno, como todos sabemos, en Efesios, voy a buscarlo rápidamente, Efesios nos dice que Efesios 4:5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Iglesia, a muchos se les hace increíble que la Iglesia no siga las Escrituras. Muchos dicen, la Iglesia no sigue las Escrituras, pero ¿qué más con esta prueba y muchas otras que durante este curso te voy a comprobar que sí, la Iglesia es bíblica 100%. Dice que un solo bautismo, o sea que es pecado estarte rebautizando. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste bautizado dentro del catolicismo, te vas con los mormones, para que tú seas ya parte de ellos tienes que bautizarte. Dentro de 5 o 10 años no estás de acuerdo con lo que enseñan, te vas con los pentecostales, te vuelves a bautizar. Y después 5, 6, 10 años después, te vas con los, no sé, con otra secta. Y te vuelves a rebautizar. El cual está prohibido. Aquí lo dice claramente, Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, ¿por qué estoy citando esta cita bíblica? Porque la Iglesia Católica dice, cuando vienen, ¿verdad? Vamos a llamarle un ejemplo. Viene un pentecostal que nunca ha sido, ¿verdad? Que nunca ha sido bautizado. Sí lo bautiza. Pero si quiere regresar a la iglesia, quiere entrar a la iglesia, le pregunta, ¿con qué fórmula te bautizaron? Si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo ya no te puedo bautizar porque tú ya estás bautizado. Un solo bautismo, tú ya estás bautizado. Pero si tú me dices que te bautizaron con otra fórmula, ya sea que solo Jesús, ya sea que
¿verdad? En otras fórmulas que otros grupos religiosos utilizan, dicen, no, yo te voy a bautizar porque esa fórmula no es la correcta. Entonces, pero si tú ya estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no puedes ser rebautizado. ¿Y qué pasa si yo no me acuerdo si me bautizaron o no? No estoy seguro. Entonces dice el sacerdote, yo te bautizo. Si no has estado bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no te puedo rebautizar. Así de importante es el bautismo en la Iglesia Católica. Así de seria es la Iglesia Católica con el bautismo, el cual nuestros hermanos no católicos no lo ven así. Es algo exterior, es una expresión exterior, nada más, no pasa nada. Tú bautízate otra vez y después te pasa otra secta, vuélvete a bautizar, no pasa nada. En la Iglesia Católica no es así. En la Iglesia Católica se le da el verdadero valor, el verdadero respeto del bautismo, haciendo énfasis a Efesios 4:5. La importancia, hermano, de la seriedad que la Santa Madre Iglesia le da a las Santas Escrituras. Vamos ahora, acabamos esto, dejamos un ladito acá de la fórmula y vamos a ver el tema del bautizo, de cómo me voy a bautizar o tengo que bautizarme. Si por inmersión o por aspersión. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo debo bautizarme? Aspersión, inmersión. Vamos a ver, voy a utilizar las citas bíblicas que normalmente nuestros hermanos no católicos utilizan y nos dicen, voy a utilizar esta primero. Marcos 1:10 dice, Marcos 1:10. Voy a leer el 9, porque a mí me gusta agarrarlo desde el principio para que no se malentienda. Dice, en aquellos días Jesús vino de Nazaret. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, venía de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Y continúa. Cita favorita de nuestros hermanos no católicos. Y dicen, ya ves, Marcos 1 del 9, 10 y 11 nos habla que Jesús se bautizó en un río. Y de ahí es donde sacan que tienes que bautizarte de grande y en un río, dice. Porque Marcos 1, 9, 10, así lo dice. Nos dice que Jesús se fue, ¿verdad?, de Galilea, al pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Y dice que al momento de salir del agua, Dios vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Aquí hay un pequeñito error que no hemos entendido, o que más bien ellos no han entendido. Y necesitamos explicarles, por lo menos explicarles, que aquí dice, verdaderamente dice, que Jesús se hizo bautizar en el río Jordán. Sí, es verdad, lo dice claramente, se hizo bautizar en el río Jordán. Pero aquí no dice que se sumergió, aquí dice que entró al río. Pero aquí no dice que se sumergió en el río. O sea, yo puedo entrar al río y no necesito sumergirme. Nada más mis piernas, tal vez hasta mi cadera llega y ya no me sumergí. Y posiblemente me echaron agüita así. ¿Tienes sentido lo que se está diciendo? Porque aquí no dice que se hizo bautizar por Juan en el río de Jordán. Pero no dice que se sumergió. Se metió al río, pero no dice que se sumergió. Entonces ellos deducen a que se sumergió. ¿Y de dónde sacan esto de que se sumergió? La palabra de Dios no dice que se sumergió, dice que entró al río.
Pero una cosa es entrar al río y una cosa es sumergirte en el río. Yo puedo entrar y me mojo los pies, hasta las piernas, hasta la cadera, pero cuando me bautizan, posiblemente no me van a sumergir. Aquí no explica nada de eso. Pero ¿de dónde deducen esto de que se sumergió Jesús? Si la Biblia no lo dice, pero ellos lo asumen porque dicen, pero es que bautizo significa sumergir. Se sumerge. Entonces, como el bautizo significa sumergir, entonces Cristo se sumergió. Y de ahí sacan su conclusión de que hay que bautizarse, ¿verdad? Por inmersión, no por aspersión. Y continúa y dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Dice que al momento de salir, o sea, entra al río, sale del río, y cuando sale del río, dice que vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace una paloma. O sea que ni siquiera Jesús, recibió el Espíritu Santo dentro del agua. Recibió el Espíritu fuera del agua. Oiga lo que dice. Jesús dice, al momento de salir, ya salió, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. O sea que Jesús no recibió o vio los cielos abiertos mientras estaba dentro del río. No, Señor. La Escritura dice que fuera del río. Allí fue cuando vio los cielos abiertos. Mire qué interesante cómo ellos transquiversan la palabra de Dios. Pero como no somos atentos a las Escrituras, como no hacemos tiempo para leer las Escrituras, pues nos engañan fácil. Pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Verdad? Dice que salió. Y dice que el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. La paloma, el fuego, el agua, es un símbolo del Espíritu Santo. Una representación. Tenemos que entender eso. Que el agua, la paloma, el aire, el fuego es una representación, es, ¿verdad? Un símbolo del Espíritu Santo. Porque imagínate que si en el agua, que gracias al agua vas a recibir al Espíritu Santo, entonces entre más agua voy a recibir un Espíritu Santo más fuerte. Entonces mejor en vez de irme a un río, me voy al mar. Porque dicen, es que Jesús se bautizó en el río y allí en el río recibió el Espíritu Santo. Pero es que el agua es solamente una representación, un símbolo del Espíritu Santo. Nada más. Pero vamos a continuar leyendo. Vamos a leer Hechos 8:39. 8:39. Dice 8:39. Dice. Está hablando aquí de Felipe, que bautiza a un etíope de Etiopía. Dice, entonces hizo parar su carro. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Este hombre de Etiopía iba en su carro, ¿verdad? Iba en su carro y, ¿verdad? Felipe, por obra del Espíritu Santo, le indica que fuera a preguntarle, ¿verdad? Al señor de Etiopía qué estaba leyendo. Y dice, bueno, estoy leyendo las Escrituras. ¿Y qué entiendes? Dice, pues no entiendo nada, porque no hay nadie que me lo explique. Entonces Felipe le empezó a explicar las Escrituras a este personaje de Etiopía. Entonces este personaje cree en Jesús y se hace bautizar. Y dice, entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco, o sea, al señor de
Etiopía. Ah, y te dicen, ¿ya ves? Felipe bautizó al eunuco, o sea, al hombre de Etiopía. Ya ves, porque dice la escritura, 8:38, entonces hizo parar su carro, porque iba en el carro el señor de Etiopía, iba leyendo las escrituras, iba en su carruaje. Felipe lo alcanza y le pregunta, ¿qué lees? Pues yo no sé, dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe le empieza a explicar las escrituras, este hombre cree y hace parar su carro. Y se bajan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que bajaron ambos, o sea, los dos, al agua. Y Felipe bautizó al eunuco. Ya ves, hermano, se fueron al río. Bajaron al agua. Sí, volvemos a lo mismo. Bajaron al agua. Bajaron al río. Pero no dice que se sumergió. Es el mismo caso que pasó con Jesús. Entró al río, en el río, pero no dice que se sumergió. En este caso lo mismo. Dice que los ambos bajaron al agua. Bajaron. Se metieron. No puede decir subieron al río, porque el río no está arriba. Siempre los ríos pasan abajo. Entonces bajaron al río. Pero no quiere decir que se sumergieron. Son cosas que ellos sacan volviendo a lo mismo porque dicen, bautizo, inmersión, entonces se sumergió. No pongas cosas que no son. Aquí en la escritura no dice eso. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, en que te puedes bautizar por inmersión o por aspersión. La gente, incluso los católicos, muchos católicos no saben esto. Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, solamente para que te des cuenta de que la importancia del bautismo sea por aspersión o por inmersión. No importa, porque puede haber circunstancias donde posiblemente no hay agua. Y entonces, porque no hay ningún río, ¿no te vas a bautizar? Imagínate que tú estás en el Polo Norte. Te vas a meter a un río. Dicen que ahorita ya el Polo Norte, ya ahí se están estos grandes picos de hielo, con todo esto del clima, pues están, ¿verdad?, derritiendo. Entonces ya hay ríos, ya hay agua. Imagínate que tú estés en el Polo Norte y digas, yo me quiero bautizar. ¿Te vas a meter al río? ¿Te van a meter al río allí? Y no solamente una vez, sino 3 veces. O sea, no entiendo todo eso. Porque lo agarran tan literalmente. Imagínate una persona moribunda. Me quiero bautizar, ya me estoy muriendo, me quiero bautizar. ¿Hay que llevarlo al río? ¿Hay que llevarlo al río? No necesariamente tienes que sumergirlo al agua. Es válido bautizarlo con aspersión, porque es un símbolo. El agua representa al Espíritu Santo. Pero nuestros hermanos, su mundo es tan pequeño, es tan chiquito, que no alcanzan a entender todas estas cosas. ¿Y el moribundo qué? ¿Qué pasa con el moribundo que ya está en cama o ya entregando el alma al Señor y quiere bautizarse? ¿Cómo lo van a ir a llevar al río? En el Polo Norte, ¿cómo se van a sumergir si está frillísima el agua? O sea, no entienden todo esto. Entonces la Iglesia Católica dice, dependiendo la condición, dependiendo, ¿verdad?, la situación, es como vas a bautizar. Si es posible, sumérgelo, si no, aspersión, no hay ningún problema. Lo importante es que reciba el bautismo, el Espíritu Santo, eso es lo que importa, dice. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver, ¿verdad?, una cita bíblica, ¿verdad?, que acabamos de leer en Hechos 2:1. Voy a utilizar la misma, habla de la venida del Espíritu Santo. Porque yo estoy diciendo que el agua es símbolo, es una representación, ¿verdad?, del Espíritu Santo.
No es exactamente, ¿verdad? Que porque te bautices en el agua, ¿verdad? Recibes, y porque es mucha vas a recibir más fuerte el Espíritu Santo. No, es solo una representación del Espíritu Santo. Por eso voy a citar esta cita donde dice Hechos 2:1, ¿verdad? Que dice que se llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Representación. El fuego, representación. Es una representación, hermano. El agua, una representación. El aire, una representación del Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿verdad? Es importante que leamos esto. Voy a leer otra donde vamos a hablar de algo bien importante. También aquí en Hechos 8:36. Voy a utilizar primero 2:41 desde que ya estoy aquí. Dice 41. Que los que acogían la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Imagínate, hermano, en este caso, todos sabemos, los que les gusta leer un poquito de historia, sabemos que en Jerusalén no hay río. En Jerusalén no hay río. Los que ya fueron a Jerusalén, los que les gusta leer historia, saben que en Jerusalén no hay río. Pero aquí dice que los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron aquel día y se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Pero en qué río? ¿En qué río si no había río? Te dejo eso de tarea. Piensa, tú que me estás escuchando. ¿En qué río? Investiga tú si en Jerusalén hay río o no hay río. Y si no hay río, entonces ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron si no había río? La conclusión la sacarás tú. ¿Cómo le hicieron? Si se unieron 3,000 personas en esa prédica de Pedro, no hay río. ¿Cómo le van a hacer? Te lo dejo que investigues por tu propia cuenta. Voy a buscar 8:36. 8:36. A ver. Vamos a hablar aquí. Dice 8:36. Dice que siguiendo el camino llegaron al lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hizo para, ¿verdad? Dice aquí, siguiendo el camino llegaron al lugar donde había agua. Había agua. No había, dice, donde había un río. No, había agua. Y vuelvo a lo mismo. En estos lugares, aquí en estos lugares, no hay río. Hay una pocita, hay una charca, o no sé cómo le llames, pero no hay río. Y dice que siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. No dice donde había un río. No, Señor, aquí no dice la Biblia que bajaron donde el río. No, dice donde había agua. Históricamente se sabe que en ese lugar no hay río. Hay charca, hay un pocito de agua, pero no hay río. Así que no nos quieras engañar, hermano católico, ponte a estudiar. ¿Para qué? Para que fortalezcas tu fe y no te dejes llevar, como dice la palabra de Dios, por cantos de sirenas que te endulzan el oído y te engañan. Ponte listo. Voy a utilizar otra. 16:32. 16:32 dice, aquí está hablando del carcelero. Todos sabemos la historia del carcelero, ¿verdad? No quiero leer todo por el tiempo.
Pero el carcelero pues tiene miedo porque estaban predicando, ¿verdad? Pablo y Silas y los meten a la cárcel. Y el carcelero pues lo ponen a cuidar que no se vayan a escapar. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Dice que, Pedro le gritó, tengo que leer, pero bueno, lo que está pasando es de que se abrieron, ¿verdad? Las puertas. Por el poder de Dios se abrieron las puertas donde estaban Silas y Pedro encarcelados. Entonces Pedro le dice, no tengas miedo, porque él sabía que si se escapaba, pues el carcelero le iban a, ¿verdad? Le iban a decapitar, le iban a dar cuello. Entonces dice Pablo dice, no tengas miedo, no te hagas daño, pues estamos todos aquí. El hombre pidió la luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pedro y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, incluyendo a los niños, y tu familia. En la familia hay niños. Y continúa. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, se lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Palabra de Dios. A mí me encanta esta cita bíblica, donde dice que a esa hora de la noche se bautizó el carcelero junto con su familia. Me imagino que decía, oye Silas, oye Pedro, mira, yo quiero bautizarme. Aquí atrásito de mi casa tengo un río. O mira, tengo aquí, me hice una piscina para que me bautices, porque ya tenía pensado, mira, tengo aquí, ¿verdad? Una tinita donde me puedes bautizar, donde me puedas sumergir. Imagínate. O imagínate que a esa hora de la noche dice que se fueran y diga, bueno, pues tenemos que ir a buscar el río, vamos a salir a buscar el río. No, no. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo Hechos 16:32, que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Aquella hora de la noche se bautizó este hombre con todo y su familia. Y estoy casi seguro que no tenía piscina detrás de su casa. ¿Cómo se bautizó entonces? Te la dejo. Piénsale. Lee bien las Sagradas Escrituras. Este texto bíblico está bien interesante para que tú vayas, ¿verdad?, viendo. Entonces, en la Iglesia Católica se admite la aspersión y se admite la inmersión. ¿Es válida las dos? Sí. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Para aclarar que de una forma o de otra la iglesia lo acepta. Para que no te dejes engañar y que digan, bueno, es que yo nunca he visto en la iglesia los bautizos de inmersión, yo solamente puro aspersión. Y entonces ahí es donde meten, pero es que Cristo se bautizó en el río y así tienes que... Mentira, mentira, ¿verdad? No dice eso las Escrituras, que tú lo quieras, está bien. Pero también te digo que la iglesia acepta a los dos. ¿Es más común uno que otro? Sí, pero los dos son válidos. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre esto? Voy a leer el 1239 del Catecismo de la Iglesia Católica. 1239. Dice, sigue entonces el rito esencial del sacramento. El bautizo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautizo es realizado de manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Ya habló de uno, que es significativo, ¿verdad? Mediante la triple inmersión. Triple inmersión.
Está hablando de una. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1239, donde la Iglesia misma acepta las dos formas de bautizo: aspersión, inmersión. No hay ningún problema. Lo que importa es que recibas el Espíritu Santo. Vuelvo a mencionar, en algunas iglesias católicas se hace por inmersión, que no es muy común, no lo es, pero cualquiera de las dos formas es lo mismo. Recibes al Señor Espíritu Santo, mejor dicho, recibes al Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora, voy a hablar de la historia, un poquito de la historia. ¿Qué dice la Didache precisamente? La Didache o la Doctrina de los Apóstoles, que fue escrita entre los años 60 y 100 después de Cristo o en la era de Cristo. ¿Qué es lo que dicen ellos sobre esto que estamos hablando de la inmersión o de la aspersión? ¿Qué dice? Dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. En agua viva quiere decir en río. En agua viva, en río. Si no tienen agua viva, bautiza con otra agua. O sea, si no hay un río, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua tibia. Derrama 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo nos explica. Si no hay agua viva, si no hay río, ¿verdad? Utiliza, ¿verdad? Otro tipo de agua. Si no lo puedes hacer con agua fría, puedes utilizar el agua caliente. ¿Qué nos da a saber? Que es un mero símbolo, una representación, ¿verdad? Sea caliente, sea fría, sea en un río o sea en una pila bautismal, no importa, es agua y, ¿verdad?, el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que enseña la Iglesia Católica, no lo enseño yo, eso siempre lo ha creído la Iglesia desde un principio. Entonces, ¿verdad?, de una forma u otra, podemos hacerlo, ¿verdad? Voy a hablar ahora de los tipos de bautismo. Ya hablamos del bautismo de los creyentes, los hijos de los creyentes, ¿verdad? No es que la iglesia bautiza niños, como mencioné la otra vez, porque la iglesia no es de que va de casa en casa bautizando a todos los niños, ¿verdad? Y dicen, este niño está bautizado, pues van que bautizarlo. Vamos a las tiendas, mira, los niños, hay que bautizarlos. Vamos al parque. No, 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 no. La iglesia bautiza a los hijos de los creyentes. ¿Cuántos tipos en este caso, tipos de bautizo hay? Bueno, el bautizo de los hijos de los creyentes, el bautizo de deseo y el bautizo de sangre. Ya hablamos del bautizo de los hijos de los creyentes. Ahora vamos a hablar de el bautizo del deseo. Para esto voy a leer Lucas 23:39. Ok, 23:39. Dice: uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba. ¿No que eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos recibido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hombre, voy a hablar del ladrón, del buen ladrón, tan buen ladrón
que le llaman así, que se robó el paraíso en un minuto. ¿Y cómo le hizo? Ah, pues muy fácil, ¿verdad? Pagano, pero había escuchado de Jesús y en el suplicio de la muerte reconoce al Mesías. Lo acepta como su Salvador. Dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo reconoce como el Rey de Reyes. Ya lo había aceptado, ya sabía que la salvación vendría por Jesús. ¿Ustedes creen que este hombre, al confesar todo eso, que Jesús era el Mesías, el Rey de Reyes, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿ustedes creen que si hubiera podido bajar de la cruz, ¿ustedes creen que no se hubiera bautizado? Claro que se iba a bautizar. ¿Por qué? Porque Jesús, eso es lo que predicaba, el bautismo. La conversión, el bautismo, el cambio de vida. Entonces, tenía que bautizarse. No lo hizo, pero fue su deseo y estoy segurísimo que él lo hubiera hecho. Que él lo hubiera hecho. Bautizarse. ¿Qué cosa dice el catecismo de la iglesia? A mí me gusta lo que dice el catecismo de la iglesia en el numeral 1558. Catecismo de la iglesia 1558 habla de esto, del deseo, del bautizo de deseo. Dice, desde siempre, no es apenas, que tal vez usted y yo apenas nos estemos enterando, es una cosa, pero la iglesia ha creído de esto desde siempre. Dice, desde siempre la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce frutos del bautismo sin ser sacramento. Dice que desde siempre ha tenido la convicción, ¿verdad?, de aquellos que han querido ser bautizados, pero por tener una muerte prematura, ¿verdad?, no han conseguido bautizarse. Entonces a ese bautizo se le conoce como el bautismo del deseo, de deseo. Un ejemplo para que entendamos. Recordemos que anteriormente la iglesia fue perseguida. Los cristianos católicos no se podían reunir en público. Entonces se iban a las catacumbas, unas cuevas donde ahí se reunían secretamente. Entonces entraban, ¿verdad?, ahí y les enseñaban, iban conociendo ya de Cristo, porque eran judíos, acuérdense, siempre estamos hablando de los judíos. Entonces, eran judíos, pero los apóstoles, ¿verdad?, les hablaban y se empezaban a reunir en las catacumbas. Entonces, como eran perseguidos, se metían ahí. Salían, obviamente, queriendo propagar el evangelio, dar a conocer la buena nueva que es Cristo Jesús. Y recuerden que el que se autonombraba cristiano era perseguido, era, ¿verdad?, vamos a llamarle, lo mataban, ¿verdad? Como algunos personajes que los echaron, ¿verdad?, a los leones, otros que murieron también crucificados, otros que los decapitaron. O sea, muchos no alcanzaban a recibir el bautismo, aunque ya ellos propiamente ya se llamaban cristianos, ¿verdad?, pero aún no recibían el bautismo y mueren porque eran perseguidos los cristianos. Entonces la iglesia siempre ha creído que ellos han sido bautizados por medio de su deseo.
ya han conocido al Señor, ya han recibido al Señor, ya aman al Señor, quieren proclamar al Señor, pero no tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad de bautizarse, porque lleva un proceso. En ese proceso los matan, pero ya conocían de Dios, entonces consiguen el deseo, ¿verdad?, más bien el bautismo del deseo. Es algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Tal vez no nunca lo había escuchado, pero yo te lo estoy diciendo con la Biblia y con el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1258. Y 1258. Vamos a ver qué dice el numeral 1260. Dice, Cristo murió por todos y la vocación última del hombre en realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu ofrece a todos de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautizo sin haber conocido su necesidad. Voy a explicarlo un poquito. Dice, todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según la conoce, puede ser salvado. Sí, puede ser salvado. Aunque, ¿verdad? Dice que aunque ignore el Evangelio de Cristo, aunque lo ignore, él puede ser salvado. ¿Sabes por qué puede ser salvado? Dice la palabra de Dios que sus mandamientos en el Nuevo Testamento dice que los mandamientos no fueron escritos en roca, en piedra, fueron escritos en el corazón. O sea, en otras palabras, muchas personas que no son religiosas se portan mejor que uno de los religiosos. ¿Por qué? Porque ya los mandamientos están en su corazón y hacen las cosas dependiendo de lo que les dicte su mente, su corazón. Entonces ya están grabados los mandamientos en estas personas. Entonces pueden ser salvas, ¿sí? Porque se están dejando guiar por su conciencia gracias a que Dios puso los mandamientos en sus corazones. Y dice que hace la voluntad de Dios según la conoce, según así como Él la conoce, de su forma que lo conoce, pero hace la voluntad de Dios. Puede ser salvado, dice. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautizo si hubiesen conocido su necesidad. Imagínate que alguien hace las cosas mejor que yo, que me llamo, ¿verdad?, cristiano católico. Que aquel no se acerca a la iglesia, pero hace mejores cosas que yo. El problema es de que esta persona no sabe lo que recibe en el bautismo. Porque si alguien le hubiera explicado, estoy seguro 100% que se hubiera bautizado. Eso es lo que está diciendo el catecismo de la iglesia. Dice, puede ser salvo. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad. Si lo hubieran conocido, sí se hubieran bautizado. Entonces ese es el bautizo del deseo. De deseo. Bautizo de deseo. Entonces, es bien importante que vayamos de verdad leyendo también el catecismo de la iglesia. Ahora rápidamente vamos a leer el catecismo de la iglesia también y vamos a hablar del bautizo de sangre. ¿Qué es el bautizo de sangre? Es catecismo de la iglesia católica. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Vamos a ver en el numeral 1258. Numeral 1258. Dice, desde siempre, la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados
por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautizo de sangre es el deseo del bautismo. Produce los mismos frutos sin el sacramento. Dice que es el bautizo de sangre, ¿verdad? Como estaba mencionando, los mártires murieron. Y gracias a que derramaron su sangre, ¿verdad? Se les llama defendiendo la fe, defendiendo la iglesia, ¿verdad? Mueren y eso se le conoce por el bautizo de sangre. Vamos a leer otra que está más explícita, es el 1261. 1261 dice, en cuanto a los niños, 1261, sí. Entonces ahí explica, ¿verdad? De esto, de la sangre. Entonces, si decimos que es tan importante el bautismo, si es tan importante el bautizo porque nos da la salvación, ¿qué pasa con los niños que no son bautizados? ¿Qué pasa con los niños que no son bautizados? Vamos a ver qué cosa dice el catecismo de la iglesia. Porque muchos más de uno puede decir, oh, la iglesia católica entonces está condenando a los niños, porque entonces los niños, que hay muchos niños que no son bautizados, y entonces los está mandando al infierno. Vamos a ver qué dice la iglesia católica, porque siempre tratan de decir cosas que uno dice, ¿verdad? Satanizar la iglesia católica. La iglesia católica es esto, aquello. Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Dice, numeral 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautizo, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia del Señor, como hace en el rito de las exequias. Por ello, en efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. Nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautizo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del Santo Espíritu. Fíjense, hasta dice aquí que es más apremiado, ¿verdad?, acercar a nuestros hijos a esta puerta, ¿verdad?, que nos abre la puerta a los demás sacramentos, ¿verdad?, el sacramento del bautizo. Dejen, dice Cristo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, no se lo impidas, hermano. No tengas esa idea de que dices, bueno, es que yo voy a dejar a mis hijos que crezcan como Cristos y que se bautice al igual que Él. Le estás impidiendo acercarse a Cristo. Voy a hablar rápidamente, así, sobre los padrinos. Ya que estamos en padrinos. ¿Por qué hablamos de los padrinos? Porque nuestros hermanos no católicos siempre buscan algo para descreditar a la iglesia. Que por qué usas velas, que por qué te hincas, que por qué los padrinos, que por qué esto, que por qué aquello. De todo le encuentran. Y muchos de nosotros no sabemos qué contestar. Bueno, el padrino. ¿Qué cosa es? ¿Cómo empezó el padrino? Antes, vamos a hablar de historia. Volvió lo mismo, el cristianismo era perseguido. ¿Qué pasaba entonces? Se reunían en las catacumbas. Entonces, los cristianos le hablaban a la gente, los invitaban a la reunión que tenían en las catacumbas. Entonces, a esta persona, cristiano iba a hablar con un pagano, lo invitaba y se lo llevaba. A ese se le llamaba patrocinador. Ese patrocinador llevaba al pagano, al judío, a los pies de Cristo, para que le enseñaran la doctrina de Cristo. A esa persona se le llamaba patrocinador. Era el patrocinador, lo invitaba y lo llevaba y le daba una catequesis.
le daba, ¿verdad?, seguimiento. No solamente iban y se reunían, sino que le daba un seguimiento. A esa persona se le llamaba patrocinador. De ahí viene que la iglesia empezó a tener padrinos. Padrino quiere decir padre. Padre, ¿verdad? Ese padrino va a tomar, en caso de que le falten los padres biológicos al niño, va a tomar el lugar y mostrarle el camino correcto, que es Cristo Jesús. Por eso la importancia de saber a quién estás eligiendo como padrino. No vayamos a hacer como muchas ocasiones que se agarran al amigo de la botella, ¿verdad? Dicen, pues este es el de siempre, mi cuatacho, mi amigo, este que sea el padrino de mi hijo. ¿Qué cosa le va a enseñar? Le va a enseñar esto, no le va a enseñar las cosas de Dios. Voy a utilizar rapidísimo que encontré. Se llama el derecho canónico. El derecho canónico explica la función del padrino. Y no se me vaya a molestar, aquí va a haber pedrada. Así que agáchense, los que les cayó, le cayó. Dice, la función del padrino en el bautizo de adultos consiste, bueno, de adultos está hablando, pero continúa. Dice, por eso, en el bautizo de los niños, su función, el padrino en el bautizo de los niños, su función tiene como objetivo fundamentalmente presentar al candidato junto con los padres en la celebración y obligarse con ellos a poner las bases para el compromiso futuro del niño con la fe católica. No nos enseñan esto, muchas veces nadie te lo enseña, ni en el mismo catecismo, cuando estás recibiendo. Tienes que estar consciente, tu padrino, que vas a ser o que ya eres, qué cosa estás haciendo. Tú vas a ser el ejemplo, dice, que vas a instruirlo, a llevarlo en la fe católica, lo vas a acompañar, lo vas a dirigir en las cosas espirituales. Por eso es muy importante que los padres seleccionen bien a sus padrinos, a los padrinos de sus hijos. Va a ser un jugador, un mujeriego, un borracho, un drogadicto. ¿Qué le va a enseñar de las cosas de la fe? Nada. Por eso es muy importante que sepas elegir tu padrino, más bien el padrino de tus hijos. Y continúa, dice que los padrinos tengan capacidad para esta misión e intención de acompañar, lo que se supone al menos un conocimiento básico de lo fundamental de los misterios de la fe, que tiene que tener un poquito, ¿verdad?, de conocimiento de la fe, ¿verdad? Muchas veces, vuelvo a lo mismo, no tenemos ni idea ni a lo que vamos. Y decimos, hay una frase que me encanta, que oigo mucho lamentablemente de nuestros hermanos católicos, y dicen, nomás que salga del compromiso, luego voy a seguir haciendo lo que tenía que hacer. Salir del compromiso, dicen, refiriéndose a que nomás que bautice, ¿verdad?, sale del compromiso y ya. Pero no es así, es todo lo contrario. Apenas estás entrando al compromiso. Porque ellos creen que el compromiso es llevar al niño a la iglesia, que lo bauticen y se acabó. Pero ahí es donde empieza el compromiso. El compromiso es, ahora yo tengo que llevar a este niño por el camino del bien. ¿Y cómo voy a lograrlo? Poniendo yo el ejemplo. ¿Cómo voy a llevar al niño que le vaya a la Eucaristía y yo no comulgo? Tengo que comulgar yo para mostrar el camino al niño, ¿verdad? Esto lo encuentras en el derecho canónico, ¿verdad? En el numeral 774 y en el numeral 772 también habla de todo esto, ¿verdad? De la función de los padrinos. Es muy importante que leamos para que nos demos cuenta lo que dice, ¿verdad?, el catecismo de la iglesia, y en este caso el derecho canónico. Bueno, pues con esto culminamos. Tal vez tú no estás de acuerdo en algunas cosas, pero yo solamente te voy a decir la última cita bíblica que habla y que es muy conocida, ¿verdad?, de 1 Timoteo 3:15.
1 Timoteo 3:15 dice 3:15, dice, por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La misma Biblia le da autoridad a la iglesia. No la iglesia a la Biblia, es la Biblia a la iglesia, le da la autoridad. Y si la iglesia enseña que es bueno bautizarme por inmersión y aspersión, si la iglesia lo enseña, yo lo creo. Si la iglesia dice que tenemos que tener padrinos, yo lo creo. Porque la iglesia es la que tiene la autoridad. La iglesia es la que puede discernir la palabra de Dios. Porque recuerda, Cristo fundó una iglesia, no vino a escribir nada. La misma Biblia le da la autoridad a la iglesia. Si la iglesia lo dice, si la iglesia lo enseña, yo lo creo y espero que tú también lo creas, hermano. Pues muchísimas gracias por haber acompañado, ¿verdad? Aquí en esta pequeña enseñanza, este encuentro con la palabra de Dios. Te doy las gracias, que tengas muy buenas noches y nos despedimos con este pequeño canto, ¿verdad? Canto muy bonito, canto de reflexión. Espero que te guste, que Dios te bendiga y a seguir estudiando con el favor de Dios. De aquí 8 días nos veremos. Empezaremos con un nuevo bloque. He subido a las montañas y a lo alto de los cielos y allí estás tú. Me he sumergido en mar profundo y aunque ese sea otro mundo, allí estás tú. Y aunque me vaya al oriente o resida en occidente, ahí estás tú. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría, sería una tontería querer huir de tu amor. Pues muchísimas gracias, hermano en Cristo, que Dios te bendiga y que nuestra Madre Santísima siempre esté al tanto de nosotros, sus hijos. Que pases muy buenas noches y nos estamos viendo en el siguiente encuentro con la palabra de Dios. Yo soy tu hermano en Cristo, Donato Huesca, y como siempre te digo, apoya el ministerio suscribiéndote al canal de YouTube y comparte este video si crees que es de ayuda para aquel que pueda servirle. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Bye bye.